en la presentación de un nuevo proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, particularmente de la Academia de Estudios Sociales e Históricos de Cuautepec, y me agrada bastante este proyecto porque es una proposición y además es una apuesta totalmente sobre la investigación etnohistórica. La etnohistoria es una transición entre la antropología y la historia. Es una forma de estudiar, en este caso, la alimentación, que es lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos investigando y presentándoles ante ustedes. Este proyecto se llama Tejiendo y Alimentando lo que es la investigación de Mesoamérica, especialmente de Altiplano Central, pero también de algún otro parámetro de las regiones de México, y lo que es posclásico tardío, pero también estamos trabajando la parte del contacto. ¿Por qué es importante rescatar las investigaciones de estas fuentes etnohistóricas como tales? Porque nosotros ya vamos a trabajar no solamente las fuentes arqueológicas, también estamos trabajando fuentes históricas primarias totalmente, y también estamos trabajando nuestra comparación etnográfica. ¿Qué es lo que se comía en la época mesoamericana? Pero particularmente, ¿qué es lo que se comía dentro de los fragmentos particulares del Códice Florentino, que se está investigando la parte náhuatl de lo que son la comida de los tlatoque, o sea, la comida de los nobles, pero también, por supuesto, la comida de la gente? ¿Cuál es su costumbre? ¿Cuál fue su alimento? ¿Cómo se abastecían? ¿Cómo consumían? Pero sobre todo también, ¿cuál era el procesamiento de todas esas técnicas ancestrales? Pues aquí, precisamente en este documental, muchos de nosotros, de los investigadores y mis colegas y amigos que estamos proponiendo y que estamos presentando este documental, aquí ustedes van a ver cómo los arqueólogos trabajan, cómo los historiadores trabajan, cómo los etnohistoriadores trabajan y cómo los antropólogos también trabajamos. Y bueno, pues es solamente un pequeñito antecedente para que vean este documental, para que ustedes también se den cuenta de lo que estamos haciendo como investigación y de aquí, de los proyectos de la UACM. Y bueno, pues de este hermoso lugar que es Casa Talavera, particularmente de lo que es el patio en donde están las antiguas fosas peleteras, bueno, pues les estoy dando esta información. Yo soy Giapsi Arias González, coordinadora y también parte de esta investigación y responsable de lo que es Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. Mi nombre es Óscar Enrique Ángel Rivera. Yo soy historiador y socioantropólogo por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cuento con una maestría en historia con especialidad en inmigración china, y hasta hace poco el proyecto de identidades alimentarias me hizo una invitación para regresar un poco a nuestros orígenes prehispánicos y pues empezar a unirme al grupo de investigación en el área de antropología de la comida. Dentro de mis funciones más importantes o dentro de mis actividades han sido investigar un poco sobre las fuentes más importantes históricas, etnohistóricas, sobre situaciones alimentarias y sobre todo de recipientes que se ocupaban para el consumo de los alimentos. En ese aspecto, en esta pequeña cápsula, lo que vamos a platicar con ustedes el día de hoy es sobre las fuentes historiográficas más importantes y sobre algunos hallazgos que se han hecho en este tiempo que ha durado el proyecto, y del cual a continuación esta pequeña explicación de las fuentes históricas más importantes para el estudio de los alimentos, en este caso del altiplano central. Dentro de estos pequeños hallazgos que hemos encontrado diversas fuentes etnohistóricas y etnohistoriográficas también. Entre estas fuentes etnohistóricas pues han sobresalido crónicas de la conquista, relatos de los grupos nahuas, así como tradiciones orales y, por supuesto, muchas de nuestras prácticas alimentarias que el día de hoy tenemos, la forma en cómo comemos y lo que consumimos, pues el día de hoy
nos ayudan a corroborar el consumo de los alimentos que nuestros antiguos mexicanos tenían y por supuesto cómo lo consumían. El objeto de trabajo de esta parte del proyecto pues básicamente es buscar vestigios en platos, vasijas, en donde consumían los tlatoques y sobre todo la población en general. En este aspecto lo que nosotros vamos en las pesquisas que se hicieron, nosotros encontramos básicamente que la base de la alimentación de los grupos mexicas pues fue el maíz. El maíz con un significado cotidiano, pero también con un significado totalmente ritual festivo. En este aspecto nosotros encontramos dentro de las bebidas y los alimentos rituales, vamos a encontrar el chocolate y el pulque como parte de estas bebidas religiosas y que también tenían mucho consumo. Vamos a encontrar que también junto con el maíz, el chile y la calabaza también van a ser productos muy importantes. Fuentes como el caso de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Fray Diego Durán, las fuentes de Bernal Díaz del Castillo nos va narrando poco a poco cómo iban consumiéndose, cómo se consumían, de qué forma y en qué fechas se iban consumiendo. En este aspecto, nosotros también dentro de las pesquisas que se hicieron y de las investigaciones, nosotros encontramos lo siguiente. Se han encontrado metates, morteros de diversas pastas y con diversos materiales, platos y recipientes de muy diversos usos y profundidades, cucharas, palos que precisamente también se utilizaban para cocinar los alimentos, por supuesto objetos ceremoniales y materiales de almacenamiento, en este caso como el pulque y de otras bebidas. Para finalizar con esta pequeña cápsula, es importante comentar que las fuentes recomendadas para el estudio de este proyecto y sobre todo que nos van a ayudar a darle línea específica a nuestros trabajos, básicamente han sido las fuentes primarias siguientes. Fray Bernardino de Sahagún, donde precisamente él nos va a hablar de estas descripciones que se hacen de los sistemas alimentarios, los grupos que consumían, cómo lo consumían, los productos que se utilizaban, incluso algunas formas, de forma general, la preparación de alguno de ellos. También nos hacen la fuente de lo que es Bernardino de Sahagún. Fray Bernardino de Sahagún también nos va a abordar un poquito de lo que son las descripciones de los metates y de los morteros y sobre todo de sus usos. También por supuesto en la historia general de las Indias, de las cosas de la Nueva España específicamente, Fray Diego Durán también nos resalta un poquito de lo que son la cerámica y de los platos y también de lo que se consumía en este tipo de objetos. Tenemos por supuesto estudios ya un poquito más recientes, ya un estudio extranjero como el caso de Margarita Orellana, que precisamente nos describe un poquito los cuchillos de obsidiana, los usos y qué uso tenían cada uno de ellos, y que el día de hoy en un museo de sitio que está próximamente a reaperturarse nos va a describir un poquito de ellos. Por último, en estudios actuales tenemos a dos grandes investigadores. Por supuesto tenemos a Janet Long, que precisamente en estudios de tecnología alimentaria prehispánica nos describe muy bien sobre estos descubrimientos que ya se han tenido a través de lo que son los códices que el día de hoy les acabo de mencionar. Y por último, de muy reciente hecho, los trabajos de Giapsi Arias, que es una de las coordinadoras del proyecto y que nos habla en las comidas de Tlatoque, nos empiezan a descubrir lo que es la parte del fenómeno religioso dentro de la comida y de los consumos. Soy el profesor Óscar Roberto Basante. Pertenezco a la Academia de Estudios Sociales Históricos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y soy de profesión arqueólogo y trabajo en la universidad desde el 2009 como profesor de la Academia de Estudios Sociales Históricos. Mi labor en la universidad, aparte de la academia, es trabajar en las colecciones arqueológicas de Casa Talavera que están en resguardo por la universidad desde el 2009 también, ¿no? Ese resguardo que son
de más de 3,000 piezas arqueológicas y otras sin registrar, o sea, 3,000 piezas registradas y otras sin registrar, que provienen de diferentes lugares de la ciudad, incluyendo la mayoría de Casa Talavera, ¿sí? Y también de el Colegio de Cristo, lo que hoy es el Museo de la Caricatura, igualmente del Colegio de Cristo y de la Capilla de San Antonio en el convento de San Francisco, sobre la calle de G Central y 16 de septiembre. Nuestra labor ha sido, primero, conservar, resguardar las colecciones. Segundo, investigarlas. Y tercero, difundirlas. En este sistema de ir estudiando, resguardando y investigando, entonces estamos en este proyecto de tejidos e historias y identidades alimentarias, que estamos trabajando con la profesora Yapsi, también de la Academia de Estudios Sociales Históricos. Aquí lo que estamos haciendo es un muestrario de las diferentes formas y de la loza, o sea, de la cerámica del posclásico tardío, que ese es el interés que tiene el proyecto. Entonces hemos seleccionado, tenemos muchas piezas, pero tenemos más o menos lo que sería la vajilla del posclásico tardío que poseemos nosotros. Son fragmentos, tenemos algunas piezas completas, pero la mayoría son fragmentos. Entonces podríamos mostrarles más o menos los valores, ¿no? y ciertas características de la cerámica que nos pudieran ayudar en este proyecto. Vamos a ver una pequeña muestra de los contenedores de cerámica del posclásico tardío, sobre todo que estos contenedores los vemos que son de las excavaciones arqueológicas y se ve que son de la vida cotidiana, o sea, que estuvieron en servicio. Los primeros son estos platos o cajetes trípodes porque tienen soportes tipo almenado, como vemos aquí, tipo almenado. Es de una pasta naranja fina, típica de la cerámica estilo Azteca 3, ¿no? Y su decoración es de líneas circulares paralelas, ¿no? Y que nos fechan la vajilla. Aquí tenemos diferentes diseños, pero en sí es la misma forma. También tenemos otros muy parecidos que, en lugar de tener el soporte anular, lo tenemos icónico, ¿sí? Tenemos estas piezas. Aquí se ve un poco el desgaste de la huella de uso de la vasija, o sea que fue usada para ese. Tenemos otro plato, también trípode, pero sin decoración. Como vemos aquí, café, y también con su soporte almenado. ¿Sí? Estos son platos de la vida cotidiana, o sea, de lo que se usaba. Aquí un poco más sofisticado, estos son platos. Ahora, aquí tenemos molcajetes le llamamos al cuadriculado que tiene en incisiones. Seguramente estos molcajetes, el alimento se podía con la tortilla jalar, oprimir para sacar el jugo o algo así, a diferencia de estos, o sea que aquí había un tipo de alimento y aquí había otro tipo de alimento, ¿sí? Estos molcajetes también con lo mismo, también tienen diseños de líneas circulares, chalchihuites y algunos puntos como podían ser espirales, ¿no? Entonces tenemos platos trípodes, molcajetes trípodes, también tenemos de la misma línea de Azteca 3, tenemos este plato liso con un acabado alisado en café, ¿no?
Todos estos objetos no son de entorno, todo es modelado, ¿sí? O sea, hecho a mano, ¿no? Sobre todo las técnicas de decoración, pues se ve que la mano del ceramista era muy aversado, ¿no? De los tripiés, otro contenedor que es característico son los que se llaman guinda Texcoco, que son como plato hondo, ¿sí? En color guinda o rojo, con decoraciones con caracoles recortados. Seguramente pues era para otro tipo de alimentos, o sea que cada forma y cada característica seguramente eran con diferentes alimentos. Ya después tenemos otros platos más sofisticados que no es común en las excavaciones, que son estos platos polícromos tipo Puebla Tlaxcala, que son es más o menos los platos que utilizaba la nobleza, ¿no? Aquí le tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces esos serían como lo más característico de los contenedores de la vida cotidiana. Después dentro de platos y cajetes tenemos también las ollas, esta pequeña olla también de pasta naranja y de asa de estribo, muy característica también, ¿sí? Entonces estos serían como lo que más se encontraría sobre el alimento de los mexicas en la época prehispánica. Para finalizar podemos mostrar los contenedores. Estos son contenedores de piedra, ¿no? Este contenedor de piedra que es para llamado metate, ¿no? Este es un fragmento llamado metate, donde era para moler el grano y otros productos, ¿no? Entonces son los contenedores de piedra pulida, de basalto, de pastas naranjas y pastas cafés, y esto debe ser importado, que es el de platos policromados que la mayoría provienen del Valle de Puebla y Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala y la Mixteca. Aquí nos encontramos en la parte baja de la Casa Talavera, en lo que va a ser el Museo de Sitio Casa Talavera, que estamos ahorita en la ventana, está próximo a inaugurarse. Aquí en las vitrinas pusimos, igual que la parte de arriba que les mostré, son cajetes. Aquí se ve muy claro la huella de uso de este cajete, molcajete de Azteca 3. Tenemos el guinda Texcoco, también mostrando. No tenemos las piezas completas, pero sí unos fragmentos. Tenemos otro molcajete, pero no tan el cuerpo no es tan grande, ¿no? Tenemos estos platos grandes que no sabemos qué utilidad tenían, puede ser que sería para alimentos o no, ¿no? Entonces aquí tenemos otro de estos mismos molcajetes, tenemos con otro tipo de diseños. Todos son del posclásico tardío y todos son de la Cuenca de México, ¿no? Aquí tenemos muy bonito, lástima que no se ve aquí la decoración, porque es parte de la decoración es el color blanco fugitivo, o sea que es una pintura que se puede deslavar con solamente tocarla. Y ya para líquidos, pues tenemos los famosos copas pulqueras, ¿no? Las copas pulqueras también en rojo, y hay de diferentes diseños, ¿sí? Algunos tienen el diseño de un pompón de zacate, ¿no? Pudieran ser de pulque, pudieran ser para otros tipos de líquidos, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos mostrando, y obviamente pues los contenedores de piedra pulida, que son los metates, manos de metate, donde se procesaban los alimentos.
Eso es lo que tenemos. Aquí tenemos navajas prismáticas, que seguramente también se usaban para la vida cotidiana. Un artefacto femenino, que es los malacates, es para hacer el hilo. Y representaciones femeninas, unas embarazadas, unas con bebés, igual que acá, que representa seguramente a la diosa madre de la tierra. Aquí en la vitrina también vemos algo muy importante, ¿no? Una representación, una aplicación de un molde, de un elote, de una mazorca, hecha con técnica prehispánica y representa pues el maíz, ¿no? Que es el alimento principal de nosotros los mexicanos. Entonces pues es digno de mencionar esta pieza. Es una aplicación elaborada con técnica prehispánica y representa el maíz, que es nuestra planta nacional, ¿sí? Y aquí nos encontramos, ¿sí?, con las evidencias estructurales de basamentos de adobe de la cultura mexica, ¿sí? Entonces estamos en esta parte tan importante del barrio de la Merced. Mi nombre es Raúl Héctor Sayar Tapia, soy profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Estudios Sociales e Históricos en el plantel Cuautepec, y estoy colaborando con unos colegas y unas colegas en un proceso, en un trabajo de investigación del cual les vamos a platicar un poquito a continuación. Mi especialidad, mi área de conocimiento es la sociología, aunque también trabajo un poco en la parte económica y la parte histórica, y entonces, bueno, aprovechando un poquito esos elementos, nos integramos en un grupo de investigación. Estamos trabajando acerca de la alimentación mesoamericana en el periodo posclásico tardío y principios de la etapa colonial. Y bueno, yo tengo una función en ese proyecto que es básicamente la de revisar los elementos de relaciones económicas cotidianas, y para ello estamos revisando algunas fuentes primarias, como son códices, códices como el Códice Mendoza, el Códice de Alfareros, la matrícula de tributos, pero también revisamos algunos textos especializados en cerámica mesoamericana. Revisamos textos también históricos que nos dan un poco el panorama de los elementos, los recursos, las relaciones sociales en el Valle de México en esos periodos, y también revisamos pues distintas fuentes hemerográficas, o básicamente revistas de arqueología que atienden estos temas tan interesantes. Y a mí me gustaría platicarles un poquito sobre lo que he estado haciendo con miras a preparar un trabajo mucho más afinado, mucho más documentado. Pues primero la revisión de fuentes, algunas, como ya mencioné, primarias, otras fuentes bibliográficas, algunas revistas especializadas. También hemos revisado materiales físicos como cerámicas del periodo. Hemos acudido a algunos acervos históricos, arqueológicos, para comparar, para revisar estos vestigios tan importantes y conocerlos de primera mano, poder tener una relación física con estos materiales, con estos utensilios. Y bueno, hemos estado básicamente realizando esa función a lo largo de este año que iniciamos el proyecto. También hemos estado teniendo algunas pláticas, algunas charlas con gente especializada, entre ellos algunos de nuestros colegas que son especialistas en estos temas. Y bueno, particularmente yo me he enfocado en tratar de establecer las relaciones cotidianas, como ya lo mencioné, en tratar de establecer el cómo se da en el proceso de transición
la relación entre los centros de poder, en este caso el Valle de México con la Triple Alianza o particularmente con el Imperio Mexica y el resto de la región cercana. Por supuesto no estamos abordando o extendiéndonos más allá del Valle de México por razones de limitar un poquito nuestro trabajo y tener acceso también a estos acervos que queremos ver, que queremos conocer, tanto documentales como físicos, y entonces consideramos que era prudente quedarnos primero en esta zona. Tal vez más adelante ampliemos un poquito la investigación y vayamos hacia otros espacios, hacia otras regiones. Y bueno, mi función, o al menos la que espero poder desempeñar de forma adecuada, es esta: revisar los textos, las fuentes, los vestigios, poder hacer una reconstrucción de este tipo de relaciones. Estamos en la relación cotidiana, el cómo es el día a día económico en el Valle de México entre el posclásico tardío, el principio, y cómo se transforma, al principio del periodo colonial, cómo nuestros antepasados en ambos lados influyeron en la construcción de este tipo de relaciones, qué mercancías, qué productos son los que principalmente se intercambiaban o se tributaban, abordando o tratando de abordar la parte económica y poder, a partir de este análisis, de este trabajo de revisión documental, física, poder establecer el común o lo cotidiano de las relaciones económicas. A mí me gustaría también poder, he trabajado ya una parte de estos materiales y me parece que van a surgir cosas muy interesantes. Considero que el sistema económico en el Valle de México en el periodo que mencionamos es sumamente complejo, sumamente funcional, sumamente ordenado, y lo podemos apreciar en la forma en la que se registra en los códices que ya mencioné, el mendocino, la matrícula de tributos, el códice de alfareros. Es decir, existen relaciones muy complejas que podrían compararse con las de cualquier país del mundo en el mismo periodo, incluso actualmente. Es decir, hay instituciones, organismos, entidades, funcionarios que van regulando la relación económica, la relación tributaria, la relación comercial, y además hay una red de intercambio muy importante. Y además, aparte de eso, yo me atrevería a decir que se han detectado en estos estudios que estas relaciones tienen como base no simplemente la tributación, la absorción de recursos de otras regiones, sino que tiene también un impulso a la manufactura, a la producción en las regiones que son tributarias. Es decir, hay regiones que fabrican, por ejemplo, en el caso que abordamos nosotros, que básicamente la cerámica, ¿no? Las regiones con mayor o mejor, por decirlo de otra manera, mejores condiciones materiales para la elaboración de la cerámica, la mejor arcilla, mejores materiales, mejores técnicas. No existe, por supuesto, ahí se concentra, la tributación o el intercambio de estas mercancías. Aquellas mercancías como las mantas, como los granos básicos, como las rodelas, los escudos, la fabricación de armas, la obsidiana. Es decir, hay una integración, a eso me quería referir, perdón por darle tanta vuelta. Hay una gran integración económica regional, muy importante. Está claro quién produce qué mejor que otros, y de estas regiones es de donde vienen hacia el centro, se intercambian, y como ya lo mencioné, en muchos casos no es solo en el sentido tributario, en algunos casos es en el sentido de intercambio, en otros casos es en un sentido de alianza, de protección. Es decir, tiene muchos sentidos. Esta parte económica se vincula mucho con todas las relaciones sociales, relaciones políticas en la región, y a mí me gustaría, espero no ser pretencioso, pero me gustaría poder llegar a encontrar algunos de estos elementos que me parece que serían novedosos, porque en algunos textos que hemos revisado más contemporáneos, pues incluso se menciona, ¿no?, un sistema tributario simple,
con reglas muy rígidas, con mucha violencia, pero creo que para sostener un sistema así durante tanto tiempo, como es el caso del Valle de México, y que funcione de manera ordenada, pues se requiere de una complejidad mayor. Y me parece que, aparte de los compañeros y compañeras que he revisado sus aportaciones, al menos en lo poco que hemos platicado, y veo que hay cosas que van a surgir de esta investigación y que van a ser muy interesantes. Y bueno, pues espero que sea o realicemos un producto que aporte no solo cosas novedosas, sino cosas también que puedan interesar a la comunidad universitaria y por supuesto al público en general. Y bueno, pues no sé, me parece que esto sería a grandes rasgos el resumen de las actividades que estamos realizando. Nos falta aún mucho por realizar, revisar otros documentos, por supuesto, revisar otros acervos arqueológicos. Nos interesaría poder tener más alcance en cuanto a materiales, pero somos conscientes de que el tiempo es limitado y que tenemos que ir cerrando también nuestro proceso de investigación. Pero bueno, trataremos de que nuestro resultado sea el mejor posible y pues esperamos que sea del agrado no solo del público, de la comunidad, sino también de los especialistas, que podamos aportar algo en lo que respecta a estos temas que estamos trabajando. Hola, ¿qué tal? Aquí desde la Ventana Arqueológica de Casa Talavera. Me presento, soy Rosa Mayra Ávila Aldapa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy miembro de la Academia de Estudios Sociales e Históricos y estoy participando en el proyecto Tejiendo Historias y Alimentando Identidades. En este caso, yo estoy trabajando con las fuentes históricas que nos narran y nos describen todo lo relacionado con la alimentación, particularmente de los mexicas. Yo soy historiadora, tengo un doctorado en historia y también tengo una maestría en enseñanza de la historia, por lo tanto me he dedicado sobre todo al análisis de las fuentes históricas que estoy trabajando ahora en este proyecto. Por lo pronto estoy revisando los textos de los conquistadores del siglo XVI, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo. También estoy revisando algunos documentos de origen indígena, como las crónicas de Ixtlilxóchitl, por ejemplo, o las de Tezosomoc, así como algunos códices que, aunque son de la época colonial, ya tienen alguna información de la época prehispánica, como el Códice Tudela, por ejemplo. Asimismo, estoy trabajando en hacer una comparación entre los banquetes del poder que se realizaban tanto en la corte de Moctezuma como en la corte de Carlos V. Estos dos personajes, pues aunque no participan directamente en el proceso de la conquista y aunque no se conocen jamás, sus vidas pueden ser un poco paralelas. Ambos heredan unos imperios de gran tamaño y un gran poder también. Y a través de la alimentación ellos van a manifestar y van a exponer precisamente ese poderío, y es lo que pretendo yo investigar y presentar dentro del proyecto. Por otro lado, pues trabajo también algunas cuestiones relacionadas con la vida cotidiana de los mexicas y pues con el análisis de otras fuentes documentales, que pues es el trabajo que hace precisamente el historiador. Otro elemento que estamos trabajando dentro del proyecto es el contexto del siglo XVI, particularmente en España, que es donde inicia el proceso de los viajes de descubrimiento y de conquista. La España de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, pues es un momento muy interesante dentro de la historia, porque está transformándose de ser un conjunto de reinos a convertirse en un estado que al final será un imperio. Mientras que en el caso del Altiplano Central, poco a poco los mexicas también están
pues de alguna manera consolidando la expansión territorial que habían tenido. Esos dos imperios que se van a encontrar justo en el momento de que nosotros llamamos el descubrimiento de América y del contacto, la conquista, en fin, que ahora pues es motivo de muchas reflexiones y de una revisión para entender muy bien ese momento, pues va a implicar el intercambio de muchos elementos relacionados con la alimentación, intercambio de productos agrícolas, intercambio de productos animales, intercambio de técnicas, porque cada uno de estas regiones tenía sus propias formas de alimentación. Mientras que la Europa era básicamente carnívora, en el caso de Mesoamérica y en particular en los mexicas, pues encontramos más una alimentación que se enfoca hacia a lo vegetal. No se usa el aceite, etcétera. Cuando se da este encuentro entre estos dos mundos, entre estas dos unidades que no se conocían, vamos a encontrar justamente el inicio de un proceso que nos va a llevar pues a la riquísima alimentación que tenemos ahora. Eso lo vamos a ver justamente en el catálogo que estamos haciendo en relación con los utensilios de alimentación, en donde vamos viendo justamente ese proceso de desarrollo, de cambio, de transformación, en donde a pesar de que se utilizan técnicas europeas, por ejemplo, para elaborar la cerámica, van a irse introduciendo técnicas, también se van a ir conservando técnicas prehispánicas que llegan hasta nuestros días, tanto en la forma como en la decoración y por supuesto también en los útiles que se llegan a utilizar, porque pues seguimos utilizando, todos en casa hemos visto algún molcajete, por ejemplo, que precisamente tiene como origen pues el mundo prehispánico, pero también seguramente en todas nuestras casas utilizamos aceite que viene de Europa, precisamente traída por los españoles que llegaron procedentes de la península ibérica después del llamado descubrimiento de América. Así, en este proyecto lo que pretendemos un poco es analizar el papel que ese intercambio de saberes, de alimentación, de productos y demás fue la base de lo que hoy viene a ser nuestro México. Somos los cronistas del pueblo de Ecatepec, principalmente del pueblo de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria es uno de los 9 pueblos originarios con que cuenta el municipio de Ecatepec. ¿Por qué pueblo originario? Porque su asentamiento sedentario se origina mucho antes de la conquista, en el año de 1050. Así sucesivamente llegan los otomíes hablando una lengua llamada Pamec, el antiguo otomí. Posteriormente, en el año 1236, llegan los chichimecas y de acuerdo a su cosmopercepción, al llegar a nuestro lugar de origen, de acuerdo a lo que veían, a su entorno, le llamaron Tecpayoca. ¿Por qué? Porque contamos con una serie de vetas de minas de tesontle macizo y tesontle granulado. Tecpa significa pedernal o piedra, puede ser verde, rojiza, en este caso era rojiza. Posteriormente, en el año 1200, 1300, llegan, después de la guerra de la Triple Alianza, llegan los mexicas, ya revueltos por los chichimecas, y llegan nuevamente ahí. ¿Por qué? Porque ya había evidencia de las minas de tesontle, de pedernal, y de acuerdo a su cosmopercepción, le llamaron Coatlalpan, sobre la tierra de serpiente. Coat, serpiente, y lugar sobre la tierra de serpiente. Y así sucesivamente llega la conquista, y de acuerdo al área territorial en donde estamos ubicados, nos despojaron de las tierras, nos mandaron a la parte alta, unos nos tomaron como encomienda para la gran Tenochtitlán,
Otros prefirieron matarse en la parte más alta de la Sierra de Guadalupe, porque ahora conocemos como el cerro de Moctezuma. Anteriormente ellos le llamaban el Cerro del Ángel, en donde están las antenas. ¿Sí? Nosotros estamos exactamente atrás de las antenas. El límite de la Ciudad de México con la parte donde estamos es la parte más alta. Ahí están las monedas. Bueno, viene la conquista y nos despojan de nuestras tierras. Tuvieron que pasar 303 años para que nuevamente retomáramos nuestra identidad histórica, ya después de la independencia, ¿no? Así es que aparecen las primeras haciendas de la cuenca central del Valle de México, que fueron la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales, donde está actualmente la central de abastos de Tultitlán, la hacienda de Santa Lucía, donde está ahora la base aérea de Santa Lucía, el AIFA, y la hacienda que está a la salida de Toluca para Zitácuaro, de la Agavia. Fueron las 3 primeras haciendas que se hicieron en la Peña Central de México. ¿Qué pasó con esto? Pues se crearon fuentes de empleo para esas haciendas, jornaleros, administradores y demás, todas las fuentes de trabajo que había en ese tiempo. Empiezan a llegar gente del mestizaje de otras entidades del país, de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, ahora el estado de Puebla, porque antes no había el estado de Puebla. Y se empiezan a formar nuevamente o a reconstruir esas poblaciones antiguas que había antes de la conquista. Y por lo tanto, pues nuestros antepasados nos heredaron la cultura, la gastronomía, ¿verdad? Combinada con la flora y fauna silvestre y con los que aportaron, los que traían ya los invasores ibéricos, ¿verdad? Porque no fueron españoles, fueron ibéricos, porque España no surgió reconocida hasta el año 1818 con la Constitución de Cádiz. Anteriormente era la península ibérica y realmente no nos conquistaron los españoles. Debido a eso, pues nuestros antepasados nos heredaron esa gran gastronomía con la que contamos en el pueblo de Guadalupe Victoria. ¿Por qué es muy antiguo el pueblo de Guadalupe Victoria? Por el primer asentamiento de 1050 y hasta la fecha, pues somos el único pueblo que tiene actualmente 4 cuevas milenarias, en donde hemos encontrado vasijas prehispánicas, utensilios, piedras completas de obsidiana, flechas de obsidiana y demás. Contamos con una gran variedad en nuestro pueblo, aunque no es muy conocido, pero tanto mi esposa como cronistas también hemos rescatado todo esto. Una de las platillos de la gastronomía, además tenemos ya nuestro primer museo de usos y utensilios y herramientas y gastronomía, el único que en todo está en el municipio, somos el único pueblo. Cuando gusten visitarlo, va a estar abierto permanentemente eso. A continuación, mi esposa nos va a platicar de uno de los platillos dos platillos que elaboramos y que vamos a presentar. Bueno, a nosotros nos trajimos 2 platillos. Uno es pato en chile macho. Como ustedes pueden aquí observar, aquí traemos un pato completo que anteriormente mi papá se iba y mis abuelitos a las armadas. ¿Qué son las armadas? La cacería de los patos. Aquí traemos una representación de cómo se construían las armadas en ese entonces, porque a nosotros ya no nos tocó desafortunadamente. Aquí hay unos tubos que se rellenaban con pólvora y municiones, se disparaban y de esa forma se cazaban los patos en ese entonces, porque había una laguna en nuestro poblado. Desafortunadamente ya no lo hay. Entonces ahorita tenemos que esperar a que
vamos a conseguirlos o proveerlos a la Iztapa, a Santa Isabel Iztapa, corresponde al municipio de San Salvador Atenco. Ellos tienen una parte del lago de Texcoco, afortunadamente todavía tienen laguna. Y de ahí no solo cazan los patos, sino recolectan el aguautle, recolectan la espirulina, recolectan el tequesquite y la sal. Actualmente es una fortuna que tengan parte de la laguna de Texcoco. Bueno, entonces mi papá en ese entonces se iba a las armadas y ya llevaba los patos. Como por ejemplo, este es un pato bocón. Y nosotros ya nos encargábamos de prepararlo y guisarlo. Se preparaba quitándole las plumas, quitábamos las vísceras o las tripas, se lavaba y se ponía a cocer. También se descuartizaba. Se ponía a cocer en una olla en el liquid. Usábamos todavía el liquid con fogón, con leña, porque no teníamos gas en ese entonces. Se le ponía sal, se le ponía ajo y cebolla. Se ponían a cocer porque la carne es muy dura del pato, por lo tanto casi aproximadamente se cocía en 2 horas. Posteriormente, mientras estaba cociendo, nosotros preparábamos el chile, que es el chile pasilla. Mi mamá usaba el chile pasilla, el chile mulato y el chile ancho. Le poníamos ahora sí, al guisado, mientras estaba cociendo el pato, le poníamos la cebolla, el ajo, le poníamos un poquito de cominos, canela, le poníamos pimienta y un poquito de clavo. Todo esto, la sal al gusto y el agua. Lo poníamos primero a tostar el chile, un poco porque si se pasa sabe amargo. Después se ponía a cocer el chile, a hervir. Después, ya que estaba hervidito, lo molíamos. Ya después mi mamá y mis abuelitas sí lo molieron todavía en metate. Varios ingredientes todavía usaron el metate y el molcajete. Yo afortunadamente ya no me tocó. Ya me tocó, porque entró la electricidad a mi pueblo en 1950 y ya me tocó, pues, ahora sí usar la licuadora. Entonces ya no me tocó el metate. Entonces, antes se cocinaba así. Ahora, desafortunadamente, ya no tenemos laguna, entonces el pato, les vuelvo a repetir, se consigue a través del poblado de Santa Isabel Iztapa, que corresponde a San Salvador Atenco. Y algunos de los ciudadanos del pueblo se han dado a la tarea de criarlos. Entonces, el pato que les trajimos para degustar es casero, criado por pobladores del pueblo de Guadalupe Victoria, pero ellos ya lo hacen de diferente forma. Ellos ya les ponen pan, les ponen tortilla, jitomate, ajo y cebolla. Ellos ya no usan las especias como les había yo dicho anteriormente, que usaba mi mamá. Entonces esperemos que sea de su agrado el pato en chile macho, y también les traemos algo que es básico, comida de los mexicanos, que son los nopales con granos de elote. El maíz, como lo acaban de mencionar los maestros y los doctores, es un platillo básico del mexicano, que es la tortilla, ¿verdad? Y el maíz tiene una infinidad de alimentos que se reproducen de ahí. Tenemos la maqueta representativa de las armadas. Normalmente eran 20 tubos en forma de abanico. Y había otra más arriba en forma angular para que los patos que se escapaban los alcanzaban todavía en vuelo. Sí. Los nopales. Los nopales. No, de los nopales, anteriormente sí íbamos a recolectarlos a la Sierra de Guadalupe, y en parte de la comunidad había bastantes nopaleras, pero igual todo se ha ido perdiendo porque ahora sí la mancha urbana nos ha rebasado. Y actualmente pues sí se compran en la central de abastos, en el mercado, y algunas también de las personas todavía tienen algunas nopaleras en el pueblo. ¿Cómo funcionaba, cómo disparaba? En la parte de atrás hay unos orificios que se alimentaban de pólvora. Si alguien lo quiere ver, aquí
hay dos casquillos y esto se llama la cámara. Esta es una cámara que a través de jalar la cuerda baja el casquillo y se disparan. A ver, ¿quién quiere venir a disparar? Pues traemos de comer el rico pato en chile macho y los nopales que les acaba de decir Nico. Esto va a parecer como una presentación un poco ególatra al principio, pero pues tengo que hablar de mis raíces, de dónde vengo, quién soy. Víctor Hugo Aguilar, nacido en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde era todavía los canales de Calzada de la Viga, donde estaban antiguamente los indios verdes, en el jardín. Hecho por los vecinos que me platicaban de tal. Me acuerdo que yo caminaba por ahí, por Casa Talavera, me asomaba por las ventanas, por el lado de República Salvador, y veía las ruinas. Pero yo con 9, 8, 10 años, iba yo caminando a comprar libros a Orrúa, y yo decía, ¿por qué no excavan más? Antes de la coyuntura, ¿y por qué no excavan más? Aquí debe de haber algo más. Hoy sé que se llama arqueología urbana, que el doctor Gamio es uno de los iniciadores aquí en México, y saber que un día iba yo a conocer a su hija y que me hiciera la presentación de mi libro, la doctora Ángeles Gamio. Entonces, con todo este bagaje cultural que yo ya traía en el centro histórico, del centro histórico, iba yo a la primaria y a la secundaria ahí en el Fray Pedro de Gante, en Requina. Toda mi vida ha sido, y en la actualidad sigo viviendo en el centro histórico. Yo quería estudiar antropología, quería estudiar historia, quería estudiar todo lo relacionado, hasta que mi abuela me dijo, de eso se mueren de hambre. Hoy no, pero hoy no. Así es que entonces pues me dediqué a estudiar, no sabía exactamente qué quería hacer. Me fui por la arquitectura y en el quinto semestre dije, yo me voy a la cocina, lo mío es la cocina. Mi familia llegó en 1917 al centro histórico y tenían fonda, tenían lugares de negocio desde esa época en San Lucas, en el mercado San Lucas, que es donde está actualmente Pino Suárez, la plaza de Pino Suárez. Ahí es donde vendía mi familia, de ahí me nació el gusto. Yo nací entre cazuelas, entre huacanes. Entonces, bueno, me vino la historia, me vino pues, el gusto por la cocina, y me seguí. No obstante, yo en mi interior seguía esa parte de la antropología, la etnología, hoy entiendo, y conocer a gente, decir, abuela, mira, ¿y a quién conocí? Al doctor Vargas, descanse, la crema innata dentro de la UNAM, de todos esta gente de antropología, para allá, sí, al doctor José Luis Juárez, y poder platicar con ellos largo y tendido. Bueno, pues ese es por un lado, ¿no? La parte personal. Profesionalmente, bueno, llegué a la rectoría hace 24 años con el doctor de la Fuente, y justamente como estaba hablando, los grandes tratos, los grandes negocios, los grandes convenios están en la mesa. Y justamente esa es parte de mi labor, el protocolo de la mesa del rector. No estamos hablando de preciosismo o de cosas banales,
sino hay mucha gente importante que se recibe, hay mucha gente importante con la que se tiene convenios y mucha gente con la que se tiene que hablar. Esa es mi parte que me toca dentro de la rectoría desde hace 24 años. ¿Y los banquetes del No tanto. El único banquete, tengo que decirlo, y esa es parte de la historia, y que conocí a una gran mujer, a doña Clementina Díaz de Obando, que gracias a ella le dio título a mi libro, ahorita lo platico. Fue la recreación del menú que se sirvió hace 100 años, cuando se inauguró la universidad. A los 100 años pues, me toca hacer el banquete y recrear el menú, me dan todo el menú y eran 15 tiempos. Entonces dije, no, pues aquí hay para tlacoyos y sopa de plomo, ¿no? Y no por ponerlo menos, pero pues yo hubiera servido algo. Entonces, bueno, pues me puse a estudiar de lo que se había servido, hice un menú de 4 tiempos y bueno, pues fue un gran éxito de esa parte. Ese menú quedó en la caja del tiempo, que se van a ver dentro de 100 años, ahí va a estar mi libro, va a estar mi menú, va a estar mi nombre, espero que lo reconozcan. Y se estudie. Entonces dije, justamente eso, no solamente es lo que yo tengo que hacer, tengo la oportunidad de hacer lo que siempre he querido, la historia, la antropología, la etnología, a través de mi libro. El libro se llama Sazones y Andanzas por el Centro Histórico. Mucha gente, y fue un poco para atrapar la atención, porque mucha gente piensa que es una guía culinaria del Centro Histórico. Es mi propia historia. Mis compañeros libaneses en la primaria en la que iba, amigos alemanes, porque era una comunidad muy importante que había en el Centro Histórico, que eran mis compañeros, el Kabubi, el Jalilala, les decíamos los apodos que les poníamos. Me invitaban a sus casas y comía de lo que ellos preparaban, ¿no? Entonces toda esta parte cultural gastronómica, que fui teniendo durante mi vida, mi infancia, mi adolescencia, pues fue lo que fui poniendo en este libro. Fue a petición o propuesta del rector entonces, el doctor Narro, y dije, bueno, pues tengo la facilidad. Se presentó la oportunidad de que conocí al director de diseño industrial y le dije, vamos a hacer una apertura, una convocatoria para que los jóvenes de cerámica, de diseño industrial, presenten sus proyectos, ¿no? Sus libros, sus platos. Dijo que van a llegar 1001 y más. Así es que vamos a cerrarlo. Te voy a presentar a 4 de los mejores jóvenes como diseñadores y trabajas con ellos y haces los platos. Entonces me los presenta, empezamos a trabajar, me daban ideas, no me gustaban. Y rechazaba yo como director de arte, ¿no? de diseño. Vienen vacaciones de diciembre y les dije, vamos a refrescarnos. Había una crisis de diseño, regresamos de vacaciones y yo durante las vacaciones, ¿qué es lo que más extraño? Pues esa es la vista que tengo desde mi oficina, desde mi cocina, pues por eso cocino también. Qué extraño, ¿no? Entonces, pues mi oficina, mi trabajo, la vista que tengo. Entonces, cuando regresamos a trabajar con los jóvenes diseñadores, les dije, vamos a hacer una recreación de la arquitectura de Ciudad Universitaria. Como pueden ver, esta es la explanada de las islas. Esto viene siendo lo que es el ferrocarril que se conoce, que en teoría sería filosofía, derecho, economía, toda esta parte. ¿Sí? Esta otra parte que está aquí es muy clara. Este es Quetzalcóatl. Que son los techos de la Torre de Humanidades y del nuevo edificio de ingeniería. ¿Qué es esto? La parte ondulada.
Sabemos que los arquitectos de Ciudad Universitaria retomaron mucho tanto de la su concepción que tenían sobre el tiempo y el espacio, su religión. Justamente este es el aro del juego de pelota, que, bueno, este es el plato que es utilitario, ¿no? Puede ser hasta como frutero. Es más, ya se vende en restaurantes, digo, ya lo hemos vendido en restaurantes, se sirve. Y quiero al final leer una frase que es esto, a ver, un poco así, que este es como un planeta y es el espacio. Dijo, esto me voló la cabeza. Cuando llegamos a este punto tan simple y tan sencillo, que las líneas son las que te van dando y te van hablando y te van diciendo y te van emocionando, ¿no? El tirar de estas líneas es cuando con mi grupo de trabajo empezamos a experimentar con otros materiales, como por ejemplo bueno, ya vieron por ahí, que es el pebetero del estadio de Seúl, y la utilización de enseres, ¿no? Los guancipos que se ocupan y que se recrean. A ver, aquí ya comenzamos con una otra parte que con mi grupo de trabajo. Bueno, el libro recibió un premio por parte de la CANIEM. La losa le hemos metido a concursos, a bienales en la Universidad de Veracruzana, en Tlaquepaque, en el Museo Franz Mayer, y han recibido reconocimientos. Si no es el segundo lugar, no recuerdo cuál, pero han estado muy presentes y muy valoradas todas las piezas, ¿no? En total traje un poco, pero lo más representativo. Esta otra parte ya con bueno, y monté con otro grupo de jóvenes, bueno, con quienes la primera parte se fueron uno a Japón, otro a Italia, tan buenos eran que se fueron a hacer sus maestrías y doctorados por ahí. Entonces me quedé con otros dos jóvenes y abrimos un taller de cerámica, que es donde estamos trabajando actualmente, y vamos haciendo recreaciones. Esta es un poco la recreación, más bien, de los besotes que se ponían en las orejas. Ese es así, acá. Las orejeras, los orejeros. Sí. Y bueno, es un poco, este es el término que a mí no me gustó mucho, el acabado de peltre. A mí el que más me gusta siempre es ¿no? Porque es un poco la piedra volcánica con la que está construido Ciudad Universitaria. Porque, bueno, pues el azul añil es porque pues, a la gente se le hace más folclórico. Porque, bueno, sí hay este color que sí se puede encontrar muy fácilmente en las piezas prehispánicas. Esta es otra parte, y sabemos y hemos visto que hay platos que tienen formas de animales, y esta es una recreación que nosotros hicimos, ¿no? Con lo del pulpo. Esto también se ha vendido mucho para restaurantes. Siguiendo los mismos patrones o las mismas líneas de interés de nuestros antepasados, es con la que también hemos ido trabajando. Pero justamente me voló la cabeza cuando Yapsi me enseñó este plato. Me dijo que sí es un plato que se encontró en una excavación, y era un plato que cuando yo lo vi le dije, esto es como el intestino, una serpiente, el agua, la digestión, todo eso, ¿no? Seguramente que el artesano, si me hubiese escuchado, diría, ¿qué trajiste? No puedes platicar. Pero bueno, pues es también lo que nos llega y cómo lo recibimos, cómo lo asimilamos nosotros mismos. Pero cuando en el códice florentino habla de que no les gustaba mezclar la comida, entonces podemos hablar ¿cómo es? Ahí está, sí, separado los quelites, la farra
y la salsa de ciruela, que justamente son de las pocas recetas que sí podemos hablar y decir que existían como tal, ¿no? Este es otro experimento que también hemos estado, que es el prototipo que hemos estado trabajando del pulque. Pero es esta forma también, y esto de hacer esta acción, platicaba con Yapsi, que en casa era normal, no sé por qué no tendría que serlo, pero que las niñas que trabajaban en casa, que ayudaban a mi mamá en la limpieza, en la fonda, se sentaban a la mesa con nosotros a comer. Pero me llamaba la atención que todas invariablemente, yo no sabía exactamente, pero por qué lo hacían. Hoy entiendo porque es como una reminiscencia del cerebro primario, antropológicamente. Todas hacían eso, para comer, para tomar su café, su té, hacían esta acción. Y me llamaba mucho la atención. Y cuando fui conociendo toda esta parte ahí, que pues sí, seguramente hay una reminiscencia ahí antropológica, que es como ofrendaria, como tomar, hay otro, bueno, pero que es como para sopas, para es un poquito más grande, pero no es para pulque. Atoles. Bueno, está con chile atole. Se ocurrió hacer como ese experimento. Pero hacer esta parte así como ofrendaria. A mí me llama mucho la atención también que, bueno, para terminar con el capítulo de lo del libro, entonces en el libro pude yo poner y expresar y hacer todo lo que me hubiera gustado, todo lo que soy y todo lo que he logrado entre la antropología, la etnografía, mi propia historia. Yo ya sé, haber trabajado en 5 libros anteriores, sé que llegas con el editor y te dice esto no, y te deja así, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice mañosamente, que antes de cada receta escribí un poco de cómo concebí ese plato, porque no es que esté haciendo un plato, una receta de un mole verde, que todos lo conocemos, sino un mole, por ejemplo, de avellanas que yo hago, que yo inventé, que yo creé, que yo hice, y cómo es que llegó a mí ese momento para concebir y hacer y recrear esta receta. ¿Cinco? Ah, bueno. A todos. A todos nos toca. Entonces, es un poco que cada receta puse mi propia historia, hablando de mis recuerdos, de toda esta parte. Haber tenido un papá que era de Iztapalapa y que me platicaba del pato, que él iba con sus hermanos a cazar patos, toda esta historia. Pero no es el pato por el mundo, ¿no? De Iztapalapa. Entonces, pues es que pude hacerlo en este libro. Mi compromiso no solamente es la parte de protocolo y de servir la mesa, de la rectoría, creo yo que mi compromiso también es social y lo que yo pueda hacer dentro de lo que es el ámbito, porque además es lo que me gusta hacer, pues colaborar en esa parte, ¿no? Como me ha dado la oportunidad mucho de participar y de estar presente, y pues invitarlos, ¿no? Que siempre en esa parte pues sigamos investigando y buscando y dejarnos pequeños, ¿no? De cosas, hay más atrás de las cosas, a sus órdenes, y bueno, pues muchas gracias.